Las grabaciones se hicieron con temporizador, otras estando presentes y otras no estando presentes, es decir, que se hicieron pruebas de todo tipo. Y la sorpresa fue que la mayoría de las voces eran de niños, llamando a su madre, supuestamente. Sí que es curioso que en la grabadora de Nacho, que grabó al mismo tiempo que yo, solamente se grabó una de las intrusiones, una grabación muy clara y muy alta. Si esto es un fenómeno puramente físico, y aquí el quid de la cuestión, lo lógico es que todas las grabadoras reciban, quizá con distinto espectro sonoro, más alto, más bajo, pero el mismo sonido, ¿no? Si uno hace un sonido, sea fraudulento o no, se grabaría al mismo tiempo. Y no. Así como la voz de Acenar se grabó en todos los dispositivos, esta declara solamente en la declara. Y estos gritos de niños también solamente en el receptor de claravoces. Porque esa grabación sí que quedó registrada en la grabadora de Nacho Ares, y sin embargo el resto de las grabaciones, que son muchas psicofonías, estamos hablando de muchísimas intrusiones, pues no. En cambio, mis grabadoras, que sí estaban en ese momento, pues se registraron, con lo cual todavía es más intrigante, ¿no? Porque si el fenómeno fuese de alguna forma físico, o sea, si alguien está allí y habla, o sea, si tuviera algún tipo de tongo, pues lo normal es que se grabaran las dos grabadoras, ¿no? La pasada semana hacíamos un llamamiento a todos los amigos de Milenio 3 y nos hemos quedado francamente sorprendidos. Tan es así que vamos a tener que realizar 2 programas, no solo el de esta noche, sino el del viernes que viene, sobre ese fenómeno, esa disciplina para algunos. No sabemos hasta qué punto llega la ciencia en todo esto, pero sí que la curiosidad ha hecho bastante en el último siglo por aproximarnos a eso que llaman algunos transcomunicación. Parece mentira, pero después de... Hoy es nuestro programa número 287. Solo en una ocasión habíamos hablado de voces sin rostro. Que, por cierto, anotad bien, Carmen, porque es un regalo muy especial de nuestra biblioteca. Por lo tanto, hoy no pueden ser 3 ejemplares, son solo 2. Del primer libro que se realizó sobre este fenómeno en España. La primera vez que alguien escribió algo sobre psicofonías se llamó así, Voces sin rostro. El autor, Sinesio Darnell. Katia Rocha en la producción, Juanma Frasquet en la nave del misterio, con los sonidos que ya sabéis tanto le gustan. Hoy va a ser una noche bastante dura y hay que avisar. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Menudo libro, Voces sin rostro, 1977. Un libro imposible de encontrar ya, además está descatalogado por completo. Ediciones Pausí. Es uno de los ejemplares más perseguidos entre el mundo de investigadores también, Iker. Hoy, sobre todo, Carmen, es el programa en el que los oyentes nos han brindado sus psicofonías a lo largo de toda esta semana. Tú has estado recogiendo en la central informativa, increíble, más de un centenar de grabaciones. Hay que dar las gracias por la acogida que ha tenido, pues esta convocatoria, el mandar las psicofonías que la gente ha recogido durante tantos años, psicofonías además de hace muchos años y algunas muy impresionantes, y hay que agradecérselo a todos y que sigan enviando sus trabajos, sus psicofonías, porque la verdad es que hemos quedado gratamente sorprendidos. Milenio3@cadenaser.com, que se ha colapsado incluso esta semana de los envíos que habéis realizado. También tenéis contenidos@ikerjimenez.com, contenidos@ikerjimenez.com. Tenemos amigos de toda España que nos han enviado psicofonías bueno, algunas son metálicas, otras son el típico timbre, tono y voz. Carmen, ¿qué dice la gente? 7640. Iker, ¿no has oído hablar de un pueblo abandonado en Cáceres llamado Granadilla? Ese es el templo de las psicofonías en este país. Bueno, pues yo he estado en Granadilla como unas 15 veces y no sabía que era el templo de las psicofonías, y me deis una tremenda idea. Desde luego, uno de los lugares más bellos y desolados de España sí que es. Tú también has estado muchas veces, sí, Carmen. Más mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio. Hola, veía cosas raras en casa y puse a grabar con una grabadora y se oyen niños llorar. Hace 2 años que se han hecho los edificios. ¿Qué será? Nos dice Benvibre. Tenemos varias psicofonías para la segunda hora con niños llorando y gritos de niños en diferentes puntos de España. Hola, somos un grupo de amigos que estamos en una casa de campo aislada y estamos súper asustados escuchando por todos lados las voces. Seguir con el programa. Bueno, pues este programa, el de hoy en concreto, llevábamos ya varias semanas con temas absolutamente históricos. Ya os acordáis la semana pasada, etnias malditas, hace 2 semanas sueños, hace 3 enigmas literarios, pero esta noche toca, amigos, Voces sin rostro, el libro que sorteamos. Seguimos ahora. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
2:06, 4 grados. Estas noches están siendo muy frías y, bueno, esta hora también va a ser bastante fría, porque fría es la impresión que nos dan estas voces que desde los años 50, desde finales de los años 50, han venido inquietando a los especialistas. La próxima semana vamos a hablar de todos ellos, de algunos que se obsesionaron. Vamos a hablar con gente como Carlos Fernández, bueno, un montón de especialistas, de investigadores y sus vivencias en el terreno de la psicofonía, de la transcomunicación. Vamos a hablar de los estrenos de cine que se están haciendo sobre este tema, como la película Ruido Blanco. Pero se nos había ocurrido retornar en el tiempo hasta el momento en que todo esto era una auténtica disciplina novedosa en España. Hablamos del año 71 y hemos querido dramatizar, una historia que realmente pasó. Parte de esa historia ocurrió en una emisora de radio. Sí, los protagonistas eran técnicos, eran reporteros, eran personas de los servicios de limpieza o de seguridad de una vieja y entrañable emisora madrileña que aún existe. Nuestro compañero Francisco Contreras, que con nosotros también trabajó en esa emisora, ¿verdad, Carmen? Hace ya bastantes años, nos recordaba aquella historia que desde luego no era ninguna broma para los empleados de esa emisora. Y pudimos constatar cómo diferentes empleados, como el conserje Pedro, habían tenido experiencias fuera de lo normal. Entre redacción y estudio ocurría lo imposible. Pisadas, suspiros, sombras fantasmagóricas. Recuerdo perfectamente el testimonio de Pedro, el conserje que te comentaba, el día que, o las noches en que iba a dar su ronda para revisar todo el material y las oficinas y las instancias, y veía como después de cerrar con llave, al cabo de 2 horas volvía por esos mismos habitáculos y se encontraban las luces encendidas y algunos muebles desplazados. Pero sin lugar a dudas, lo más espectacular que se ha podido vivir en el expediente Radio Intercontinental fue el que, bueno, se experimentó el locutor Santiago Vázquez, compañero de este programa, ¿no? Recuerdo como una noche, haciendo el programa Dimensión Desconocida, el técnico miró al estudio. Hay una distancia larga entre la pecera, donde están los técnicos, y el locutorio, donde está la mesa y los invitados, y nos indicó si la persona que había detrás de nosotros, en unos sillones que había en el estudio, iba a hablar. Nosotros nos quedamos estupefactos porque miramos hacia atrás en un momento dado, ahí no había nadie, y el técnico se quedó blanco, anonadado, porque, bueno, había visto a alguien que ahí no había. Eso ocurría, como decíamos, en una emisora, pero es que en varias, en los últimos tiempos, ha habido en pequeñas emisoras de algunas provincias, han ocurrido fenómenos que hemos querido aglutinar en esta historia. Es una dramatización, quizá un poquito más breve de lo que es habitual, que os va a intentar, bueno, mostrar cómo era el ambiente de los primeros investigadores, porque algunos de esos investigadores acudieron a grabar a esas radios. Profesores que hablaban de parapsicología como una futura nueva disciplina. Viejos magnetofones Nagra intentando captar voces imposibles. Y a veces historias dramáticas que tenían que ver con ese lugar. Carmen, un lugar entrañable, esa emisora, y si quieres nos trasplantamos en el tiempo, pero que la gente continúe, porque nos están llegando muchas psicofonías en tiempo real. Claro que sí, Iker. Muchas psicofonías que nos llegan tanto a 7640 diciéndonos que nos lo van a mandar vía correo normal, y también que nos están llegando a milenio3 con número @cadenaser.com. 7640, que regalamos ese libro Voces sin rostro. De 2 ejemplares. El primero de todos. Ahora, todos a esa historia lo hemos llamado, conjuntando todo un poco, el espectro, así entre comillas, de Onda Ibérica. Fue aquí, don Joaquín. Justamente aquí. ¿Estás seguro de lo que dices, hijo? Una cosa así no se puede inventar. A través de ese cristal se le veía como yo le estoy viendo ahora a usted, con un traje negro de tela gruesa y un sombrero. Está bien, eso ya me lo has contado. Vamos a control. Alberto Ruiz, joven locutor recién ingresado en la emisora, había sido el último en denunciar los hechos. El resto de compañeros guardaban silencio, como atemorizados por las reprimendas del siempre seco y distante Joaquín Súñer, director de la emisora. ¿Y tú, Ramón? No viste nada. Estaba aquí, a tu vera.
Mire, don Joaquín, yo ya estoy un poco harto de todo esto. A mí estas cosas no me gustan. ¿Que si viste algo? Bueno, no. Lo que vi fue la cara como la cera de este. No, hombre, no. Se quedó como muerto mirándome a través del cristal. Me hizo señas, pero no le entendí. Si es que estaba aquí atrás, estaba mirándote, apoyado en la pared, así, mira. Estaba acurrucado aquí. Era como un anciano. ¿Dijisteis algo en antena? No. No, claro que no. No salió nada al aire. Me puse algo nervioso, hice así, le di al mando y bueno, saturó un poco, pero dejamos el disco y los oyentes seguro que no notaron nada. ¿Y dices que eran las 2 de la madrugada? Sí, don Joaquín, justo después de dar las señales. Entonces fue cuando apareció eso. Siempre ocurría a la misma hora. Don Joaquín y los más veteranos de la casa, como el técnico de sonido Ramón Gallardo, sabían perfectamente de lo que estaban hablando. En los últimos años incluso habían visto a más de un trabajador preso de un shock histérico por el mismo motivo. Algunos incluso habían salido del viejo edificio para no volver jamás. Mire, Germán, le seré franco. Ya no sé a quién acudir. Si esto se filtra a la competencia, o lo que es peor, al ministerio, puede ser mi ruina. Yo sé que pasa algo en este edificio, algo fuera de lo normal, y desde hace tiempo. Por eso le he mandado llamar. Sé que usted es el único en España que puede comprender lo que aquí está sucediendo. Estimado amigo, nos conocemos desde la guerra, y yo jamás dejo a un compañero en la estacada. Me he traído el viejo grabador Nagra de mi despacho, porque debes saber que es muy probable que aquí se capten ciertas psicofonías. ¿Psico qué? Mire, admiro su vocabulario científico, pero comprenda que no hay nada por qué excusarse, amigo. En Alemania, Suiza o Bélgica, el término es pan de cada día. Allí hay cátedras de parapsicología en las universidades, y estos fenómenos son algo normal, cotidiano. No hay por qué temer. A mí todo esto me da mucho respeto, Germán. Sabe que soy muy religioso y que hay cosas que parecen del diablo. Ese viejo de negro se aparece aquí por algo, y lleva haciéndolo muchos años. Querido amigo, permítame decirle que ese es el estigma de nuestro pobre país, la superchería. Por eso no nos toman en serio en Europa. La parapsicología nada tiene que ver con la religión. Y menos mal, al diablo con el diablo. Seguramente alguien con una fuerza mental incontrolada o psicorragia está provocando un poltergeist. ¿Un polter qué? No le entiendo, profesor. Por cierto, ¿no era mejor haber estado acompañado de un técnico que además le ayudase a grabar? Ha hecho muy bien usted en dejar grabada la programación. Con más gente en el edificio sería imposible el experimento. No se inquiete, hombre, no se inquiete. Y ahora apague la luz. ¿Apagar? ¿Cree usted que es necesario? Apague la luz y silencio. Allí estaban los dos viejos conocidos, próspero empresario y profesor universitario entusiasmado con la parapsicología, encerrados en la pequeña sala de control de sonido. Tan solo el piloto rojo de la tecla de grabación iluminó la estancia por unos segundos al activarse. Al salir al exterior y girar por el pasillo estrecho en forma de L, don Joaquín Súñer se quedó parado haciendo casi tropezar a Germán, que caminaba a tientas tras él. Algo lo detuvo en seco. ¡Dios! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto pasar! Tranquilo, tranquilo, amigo. Iba detrás y... ¡Encienda la luz, por el amor de Dios! ¡Encienda la luz! Tranquilícese. Y sobre todo, shh, no hable en voz alta, por favor. Ahí adentro mi Nagra está grabando. Déjese de grabaciones. Era el anciano. Pero no lo ha visto. Ha cruzado por ahí. ¡Ha pasado por ahí! Siéntese aquí y ni se le ocurra dar un paso más. Tome aire. Ha pasado de perfil con dirección al estudio. Era una cara horrible, como quemada, con la nariz aguileña, la barbilla muy saliente, como en carne viva. ¿Y qué?
Lloraba. Ha pasado llorando, con esa mueca, pero en silencio. Como si fuera nada, una nube, un vapor, pero era él. Lo he visto perfectamente. Pero si estaba todo el pasillo a oscuras. Le doy mi palabra de que, oh, Dios mío, daba la impresión de tener un brillo muy suave, envolviéndole, y esa cara deformada era algo espantoso. Visión ectoplasmática. Esto ya es harina de otro costal, querido amigo. Tenemos que pasar por ahí. El peor momento para los dos veteranos amigos fue cruzar el pasillo a grandes zancadas. A un lateral, justo ante el umbral oscuro de las puertas de los servicios, creyeron ver algo de nuevo, pero esta vez de menor tamaño. Algo que parecía un niño con batín, apoyado en el quicio y mirándoles muy fijamente. Buenos días, son las Don Joaquín, yo cada vez entiendo menos. Ha aparecido este Nagra aquí, en el estudio de control, y nadie sabe de quién es. Déjelo ahí, no lo toque. Es de un buen amigo. Ayer estuvimos haciendo una experiencia de parapsicología. Pero, don Joaquín, esto no está prohibido. No, que va, Ramón. La parapsicología es una ciencia. Bueno, silencio he dicho. No quiero oír más comentarios. Meta el aparato en su maletín. Don Joaquín, ¿ha escuchado usted la cinta? No. Mire, don Joaquín, me he permitido escuchar la cinta y se oyen voces extrañas. A ver, a ver. Aquella misma tarde don Joaquín Suñer fue ingresado en el hospital. Su maltrecho corazón había sufrido un gran impacto al comprender de un modo directo lo que eran las psicofonías. La madrugada siguiente, estando ya ingresado en la habitación 201, recibió una llamada que rompió la calma. Diga. Joaquín, ¿estás mejor? Sí, amigo, sí. Creo que pasado mañana me darán el alta, pero no he dejado de soñar con esas voces. Tranquilo, tranquilo. Son psicofonías de un gran dramatismo. Es normal que te impacten. Mira, allí pasó algo terrible. En ese mismo edificio. Bueno, la verdad no sé si decírtelo en tu estado actual. No te andes con rodeos, Germán. Tenemos confianza y esto es algo muy grave. Ya no sé qué explicar a los trabajadores. Uno de ellos, García Hernández, de limpieza, me dijo que oyó ayer el llanto de un niño. Ya. Abrió la puerta del servicio y también lo vio allí parado con aquellos ojos. Oye, ¿cuándo compraste ese inmueble? Pues hace 25 años, en el 46. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Y fue muy barato, ¿verdad? Yo qué sé, venía de Badajoz y me pareció correcto. Correcto para Badajoz. Sospechosamente barato para la capital. Y aún así nadie lo ve. Ay, por Dios, ¿a dónde quieres llegar? Joaquín, ese edificio fue la ferretería Rioja hasta 1943. ¿Y? ¿Nadie te lo dijo? Se incendió en esa fecha. Sí, un accidente, eso me lo notificaron, pero... No te contaron todo. Y es hasta cierto punto lógico. Verás, en aquel incendio murieron 3 personas calcinadas. El dependiente y un abuelo y su nieto que salían del establecimiento. Mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio. Sonia nos dice: hace 4 años trabajé de locutora en una emisora de radio en La Algaba, Sevilla. Puertas que se cierran, ruidos. Allí murió una niña en un incendio.
Cada día os superáis. Esto es pasarlo miedo total. Estoy al borde de la taquicardia, nos dice Sergio, un riojano en Tenerife. Cuando tenía 14 años escuché una grabación que un amigo hizo en casa de su abuela, que murió allí. Y tras 5 años aún me estremece, nos dice Gabriel desde Elche. Hola, en mi casa grabé psicofonías y las escuchó una curandera y me dijo que era Satanás. Bueno, pues que no se lo crea mucho. Estoy de ronda por oficinas de banca, solo grabador a punto y encogido, nos dice Fran desde Barcelona. Hola, trabajo en un sanatorio mental y os confieso que en un pasillo largo y oscuro con una pequeña luz, vuestro programa es muy inquietante, nos dice César. Kiko, en mi pueblo hay un convento y dicen que se escuchan voces por la noche. Tendré que ir, aunque está en mitad del campo, a unos 7 kilómetros. Pues tendrá que ir, y si graba algo, y como siempre la gente de Milenio, con respeto absoluto al entorno, a la naturaleza, respeto a las personas, para eso somos los caballeros y las señoras del tercer, y damas, ¿no?, del tercer milenio, pues bueno, estamos recibiendo un montón de material y queremos ir conociéndolo. Material como este. Material que dio mucho que hablar porque cierto lugar en Sevilla tuvo cierta fama también, ¿verdad? El restaurante Viandas. Aunque he de admitir que hay ciertas cosas que a mí no me casan personalmente, o me casan muy poco, pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión. Nos fiamos plenamente de Clara Tahoces, la compañera reportera de Más Allá, escritora que estuvo hablando con nosotros de sueños, ya os acordáis, hace tan solo un par de semanas. Y la verdad es que sus psicofonías en ese lugar, después del programa que hicimos en vivo y que fue tan célebre, son muy inquietantes, muy inquietantes. Os hemos puesto esta dramatización, que es una unión de varios relatos ocurridos en radios españolas, para que os imaginéis lo que era el impacto que sufría mucha gente con las psicofonías. El impacto que sufrían muchos investigadores que empezaban a sugestionarse quizá en demasía, porque claro, a diferencia de otros fenómenos, amigos, la psicofonía, sea lo que sea, que no lo sabemos, seguramente hay un porcentaje de opción natural, haya confusiones, pero hay un margen que no se puede explicar y que se queda grabado, es algo casi material, algo que puede sugestionar, y eso es muy peligroso también. Clara nos cuenta su experiencia en ese lugar y ahora lo escuchamos. Empezó en realidad gracias a Milenio 3 cuando surgió el tema del restaurante Viandas, y realizasteis un programa desde Sevilla, que estuve en ese programa y tuve la oportunidad de entrar con algunos colaboradores vuestros a realizar unas pruebas. Hicimos una psicofonía y salió una especie de gritito que ya se emitió en el programa en su día. Pero posteriormente, un mes después, yo pues me quedé un poco con las ganas, ¿no? Pensaba que ese sitio tenía algún tipo de fenomenología extraña, me interesaba conocerlo más a fondo y regresé a Sevilla acompañada de Nacho Ares, el director de la revista Arqueología, que también colabora con vosotros y que es una persona de lo más seria. Y en este segundo viaje, pues la sorpresa fue bastante grande porque estuvimos grabando en completa soledad en diferentes momentos con diferentes grabadoras, una grabadora digital, una grabadora analógica, Nacho lleva otra grabadora analógica. Esas grabaciones se hicieron con temporizador, otras estando presentes y otras no estando presentes, es decir, que se hicieron pruebas de todo tipo. Y la sorpresa fue que la mayoría de las voces eran de niños llamando a su madre, supuestamente. Sí que es curioso que en la grabadora de Nacho, que grabó al mismo tiempo que yo, solamente se grabó una de las inclusiones, una grabación muy clara y muy alta, que se escucha a una mujer, una voz muy desagradable, gritando así, algo así como a cenar. A cenar, ese es el contenido, a una hora que desde luego no es la de la cena, y sobre todo quedaos con ese timbre, ese tono y timbre del que hemos hablado en algunas ocasiones, ese tono y timbre que impresionaba a Germán de Argumosa, a Sinesio Darnell, a los grandes especialistas también extranjeros como Constantin Raudive, como Alex Schneider. Ese tono y timbre que no es como yo ahora mismo hablando al micro o vosotros en un micrófono, se distingue enseguida y nosotros lo hemos comprobado. Es una voz como en otro plano, pero muy dramática, cantarina. Sevilla, año 2003, a cenar. Creo que se ha escuchado, es bastante clara, ¿no? Nunca mejor dicho, como Clara Tahoces. La semana que viene, si quieres, hablaremos de por qué algunos investigadores tienen cierta facultad
Hay muchas teorías al respecto, para que tengan esa habilidad con las psicofonías, y además podemos decir que por Clara Tauces ponemos la mano en el fuego y por su rigurosidad. Ella era la primera asustada o la primera sorprendida. Por cierto, que la historia del espectro de Radio Ibérica os la contaban los actores primitivos Rojas, como siempre, Rafael Herrero Marchán, Jacinto Montes de Oca, Aparicio Rivero, Antonio Muñoz, Gorka Zumeta. El guión de este vuestro amigo Iker Jiménez, la realización técnica de Juan Antonio Merayo en los estudios de producción, y dirigiendo el asunto Mariano Revilla. Pero en ese mismo lugar, Carmen, hubo más voces, ¿no? Hubo más voces. Hay otra que claramente se entiende, algo como ágora. A ver lo que entienden nuestros amigos oyentes. Ágora. Que y sería además, una palabra bastante extraña en ese contexto, ¿no? Sí, pero se va incrementando. Ya verás, vamos a ponerla ahí, que la escuchamos. Ágora. Y por supuesto siempre, vosotros amigos oyentes, con vuestra opinión. Porque quizá, como siempre en las psicofonías, nosotros estamos escuchando ahora mismo aquí en el Estudio 1, con cascos, con otra percepción del sonido quizás, y vosotros, estéis donde estéis, tenéis pues otras posibilidades, otros prismas en este fenómeno que es totalmente poliédrico. Así que vuestra información es fundamental. Sevilla, Clara Tauces, ese lugar marcado, dicen, por la tragedia. Ágora. Era un grito que decía como ágora, era una voz realmente cantarina, sin ningún sentido. Pero a veces sí que hay otras psicofonías que se dirigen directamente a la persona que les graba, o los graban, o los llaman por su nombre. Hay Pedro Amorós, que es una de las personas que más psicofonías ha sacado. En muchas psicofonías le llaman, se dirigen a él, le dicen Pedro. Pues en este caso también ha pasado. Bueno, dicen, y Germán de Argomosa, la famosa... Germán Picapatio. O... sabed, aprendedlo con Germán. Dramatizábamos a Germán de Argomosa anteriormente, por supuesto, el profesor Germán era Germán. O, por ejemplo, fijaos hasta qué punto llega esta conexión, que esto es lo misterioso de la psicofonía, que a veces interacciona con el investigador. Konstantin Raudive fue un investigador estonio que fue tan célebre, hizo 70.000 grabaciones, que durante un tiempo, cuando hizo su libro Lo inaudible se hace audible, que fue un bestseller en todo el norte de Europa, las voces no se llamaban psicofonías, sonidos de la mente, porque tampoco puede que sean eso, se llamaban voces de Raudive. Y una de las psicofonías obtenidas en España, para que os hagáis una idea, era como una llamada de teléfono, como si alguien descolgase en algún punto del tiempo y el espacio un teléfono. La psicofonía decía, hablo con Raudive. El primer investigador que descubre las psicofonías de forma absolutamente casual es Fredrik Jürgenson, cineasta y documentalista sueco. Está grabando una serie de sonidos de pájaros. Está muy cerca de su casa, en un paraje completamente desolado. Es la primera psicofonía oficial, aunque hay anteriores. Cuando rebobina la grabadora, de cinta abierta, entre los pájaros hay una voz. Una voz que le dice, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Él la identificó con la voz de su madre ya difunta, pero, por supuesto, esto entra dentro de la sugestión. Lo que es cierto es que Clara Tauces, año 2003, una voz le llama por su nombre. Sí, le dice Clara. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Y queríamos explicación, por supuesto, de Clara Tauces. Una explicación muy, muy, muy curiosa, porque vais a ver lo que ocurrió. Nacho Ares, también colaborador de este programa, director de la revista de arqueología, se encontraba con las grabadoras analógicas y digitales también, bueno, pues para poder obtener en todas las grabadoras la misma voz. Si esto es un fenómeno puramente físico, y aquí el quid de la cuestión, lo lógico es que todas las grabadoras reciban, quizá con distinto espectro sonoro, más alto, más bajo, pero el mismo sonido, ¿no? Si uno hace un sonido, sea fraudulento o no, se grabaría al mismo tiempo. Y no. Así como la voz de Azenar se grabó en todos los dispositivos, esta de Clara solamente en la de Clara. Y estos gritos de niños también solamente en el receptor de Clara Tauces. ¿Por qué? ¿Qué principio tiene esto? Aquí ni ponemos ni quitamos rey. Simplemente nos preguntamos, como se han preguntado muchos. Algunos acabaron mal, por cierto, porque esto imagino que tiene un poder de sustracción que va más allá de lo normal. Pero le preguntábamos a la propia Clara, ¿cómo fue la experiencia? A ella, Carmen, lo que más le impactó es eso. ¿Por qué en una grabadora sí y en la otra no, estando las grabadoras juntos? ¿Qué clase de energía
media en estos lugares. La escuchamos. Esa grabación sí que quedó registrada en la grabadora de Nacho Ares y, sin embargo, el resto de las grabaciones, que son muchas psicofonías, estamos hablando de muchísimas inclusiones, pues no. En cambio, mis grabadoras, que sí estaban en ese momento, pues se registraron, con lo cual todavía es más intrigante, ¿no? Porque si el fenómeno fuese de alguna forma físico, o sea, si alguien está allí y habla, o sea, si tuviera algún tipo de tongo, pues lo normal es que se grabaran las dos grabadoras, ¿no? Bueno, pues ahí está la gran incógnita. Gritos de niños, decías, ¿no, Carmen? Hay algunas voces que se entienden como chillidos, como jolgorio de niños. Algunos de ellos parecen gritos. Bueno, y además esto nos lleva también a una de las tópicas psicofonías, quizá una de las más intrigantes, que si quieres, Carmen, la recordaremos la semana que viene, en un ranking de las mejores obtenidas en España históricas. Es una obtenida en un cementerio catalán. No es muy normal que en cementerios hagan psicofonías, no sabemos por qué, pero es así. El mito puede ir más que la realidad, que decía: ¿y yo qué hago aquí? La voz de un niño muy célebre, o otra voz en la calle del Toboso, en Madrid, con fenómenos extraños, que decía: tengo miedo. Son voces de niños características. Quizá lo más interesante de este asunto es que la propia Clara Tahoces, y ella nos lo decía así, bastante, bueno, pues impresionada, a raíz de cierta entrevista que recordaremos con una, vamos a llamarla curandera o dotada, se reproducen una serie de psicofonías estando ella con la entrevistada. En la grabación se cuelan varias voces, y a partir de ahí, Clara, siempre que ha ido a los lugares, vamos a llamarlos misteriosos, ha tenido esa suerte. Con otros investigadores que no han tenido nada, en su grabadora sí han salido cosas. En esta ocasión vamos a escuchar, quizá haya que repetirla en un par de ocasiones, es más bien un sonido de fondo, ¿verdad? Ahí donde no hay nada, de repente surgen una especie de voces de niños, de gritos de niños. Alguien entiende, eso ya depende un poco de vosotros, vamos a ver que entendéis, que en alguna ocasión uno de estos niños que parecen muy pequeños dicen mamá, en un lugar completamente deshabitado. Escuchamos. Esa grabación sí que quedó registrada en la grabadora de Nacho Ares y, sin embargo, el resto de las grabaciones, que son muchas psicofonías, estamos hablando de muchísimas inclusiones, pues no. En cambio, mis grabadoras, que sí estaban en ese momento, pues se registraron, con lo cual todavía es más intrigante, ¿no? Porque si el fenómeno fuese de alguna forma físico, o sea, si alguien está allí y habla, o sea, si tuviera algún tipo de tongo, pues lo normal es que se grabaran las dos grabadoras, ¿no? Escuchábamos de nuevo a Clara Tahoces, no pasa absolutamente nada, lo tenemos más claro así. Y ahora, si te parece, Juanma, vamos con esa voz de niño o voces de niño. Vamos a ver si podemos repetir esa misma voz, si puedes recuperarla, Juanma, porque es muy curioso. Mamá. Exacto, se escucha mamá y luego el típico jolgorio de cuando uno está, por ejemplo, fíjate, a mí me recordaba, yo tengo algunas visiones de cuando era muy pequeño en la guardería, por ejemplo, y yo me acuerdo cuando tú ponías la oreja en la mesa, que se escuchan como con un volumen diferente todos los sonidos, ¿no? Ese sonido de jolgorio de los patios de colegio, de las aulas, lo escuchamos. Mensajes que nos dicen lo que entienden los amigos. Por ejemplo, en la de Ágora, un amigo nos dice, yo diría que dice ahógala. Bueno, somos 5 amigos y estamos en un cementerio y estamos con los 5 sentidos en alerta, porque estamos escuchando unos ruidos muy extraños y estamos muy asustados. Intentaremos grabarlos. Hombre, desde luego, si se está a las 2:36 con el frío que hace en toda España en un cementerio escuchando este programa esta noche precisamente, que no va de historia, ni va de ciencia, ni de investigación policial, sino de misterio puro y duro, hombre, son unos valientes, son unos valientes realmente. Pero bueno, en los cementerios no ha habido muchas grabaciones, a ver si tienen suerte y por supuesto que nos la alguna envíen. Muy extraña sí que ha habido. ¿Sí? Sí. milenio3@cadenaser.com, si les rebota el mensaje, porque es que se nos llena el correo, contenidos@ikerjimenez.com. Y por supuesto, Carmen, que luego nos lo dicen, Gran Vía 32, octava planta, programa Milenio 3, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Hola, soy Domingo de Barcelona. En la última psicofonía, la de Agora, yo he entendido Laura. Laura. Hola, Agora en gallego significa ahora. ¿Puede tener algo que ver? Nos dice Tony desde Lugo. El sinsentido sería que esto está pues en la otra punta del país, ¿no? En Sevilla. Manuel de Villena nos dice, Iker, si mañana lees en la prensa que un hombre en pijama corría por el campo despavorido, era yo. Que nos explique ese misterio, por favor. Enrique de Cáceres no sale corriendo, pero nos dice, este programa es el único que me alegro de que llegue la publicidad.
Seguimos ahora con un montón de mensajes porque este programa lo hacéis con nosotros y sabéis que vuestra interpretación es básica para llegar a soluciones o a misterios. La siguiente, ¿quién nos la mandaba, Carmen? Pues recibíamos una carta de dos amigos, de Miguel Ángel Díaz Osma y de Joaquín Vicente Ibáñez. Ellos nos decían que habían estado grabando tanto en Belchite como en Ochate, les gustan los pueblos misteriosos y allí habían sacado incursiones psicofónicas. Hemos elegido varias de los que nos has mandado. Una de ellas dice: ¡ay, Dios mío! Esta fue grabada en el pueblo viejo de Belchite. Ya sabéis, un pueblo abandonado donde no hay nada. Desde la Guerra Civil quedó totalmente destruido y donde en realidad se han grabado psicofonías muy interesantes. La mayoría no son voces, como es en este caso. Son ruidos, son una especie de tiroteos, de bombardeos que luego, Iker, escucharemos porque ha habido grabaciones nuevas en Belchite. Grabaciones nuevas que creo que además el equipo que formáis, David Zurdo, Javier Sierra y tú en Telemadrid, bueno, pues en este caso David Zurdo pudo ser protagonista y no era un hombre informático, escritor y buen amigo que tenga ningún interés por la psicofonía, pero se le colaron, ¿no? Se le colaron, además no iba grabando psicofonías, llevaba una grabadora en el bolsillo por si había algún problema con el sonido al grabar las cámaras, pero luego las escucharemos. De verdad que estamos muy contentos con vuestra respuesta. Bueno, pues incontables psicofonías de todo tipo, de toda España. En esta ocasión decías, Carmen, Joaquín Vicente Ibáñez y... ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! Difícil de escuchar porque parecía la propia voz, sí que se escuchaba, pero un tono muy bajo, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Muy contraída la propia voz y a un nivel mucho más bajo de lo que es normal. La siguiente es muy extraña, pero ¿por qué eligieron Belchite? ¿Te parece que escuchemos a Joaquín y el punto exacto? Porque además, esto es interesante, la mayoría de psicofonías de gente como Ángel Briongos, Pedro Amorós, personas que han ido a ese pueblo viejo que, como sabéis, fue masacrado por diferentes bandos, además yo creo que es el ejemplo de la guerra civil, de un lado a otro, batallas, sangre, y hoy el pueblo viejo de Belchite en ruinas, un lugar peligroso parece ser para estar por la noche haciendo experiencias, pero no por la psicofonía, sino por las ruinas. Todo eso está desolado, como decían antes de Granadilla, y siempre hacia la Torre del Reloj parece que hay una disposición, por lo menos para la cantidad de grabaciones que se han obtenido. Recordábamos las de Carlos Bogdanich con aviones que sonaban, con ametralladoras, es que era algo inquietante. Bueno, pues en esta ocasión Joaquín, nuestro amigo Joaquín Vicente, pues nos escucha el punto exacto, nos cuenta en qué punto exacto hicieron esta grabación y por qué. Pues esta fue grabada en Belchite, justamente pues en lo que sería a los pies de la Torre del Reloj. Allí fuimos, mi compañero y yo, estuvimos grabando con pues lo que son unos casetes de reportero, de cinta normal, y llevábamos aparte micrófonos, grabadoras digitales, pero vamos, esta en concreto se obtuvo con un casete de reportero. Junto a la Torre del Reloj. Eligieron otro lugar también, como es Ochate, un clásico donde los haya, que la gente pues parece que tiene cierta predisposición, aunque desgraciadamente hay que decirlo, las últimas noticias es que el lugar es un puro vertedero, ¿no? Y hay que hacerlo notar, porque además varios amigos están intentando hacer una operación para limpieza de ese sitio. Si respetamos el misterio y queremos el misterio, no podemos tener eso como una pocilga, hay gente ¿no? coherente que lo que otros ensucian y dejan todo tirado, de bebidas, de cacharros, que la última vez que estuvimos allí daba pena, pues otra gente de bien va y recoge lo que está gentucilla, deja tirado. Es una pena que la gente... Desde luego que estoy seguro que no son oyentes de Milenio 3, porque son responsables allí donde van. Vamos a ir otra de las psicofonías que nos mandaban Joaquín y Miguel. En esta la grabaron en Ochate, como bien decías, y decía: me he comprado un coche. Yo hablaba con él. Aparentemente absurdo, ¿no? Claro, aparentemente absurdo. Ellos los habían relacionado, que me decía, a lo mejor no tiene nada que ver. Cuéntanos luego la historia Carmen. mejor. La escuchamos primero. Venga. El sinsentido que puede ser en un lugar donde no hay nada, como es Ochate, y que hay que ir bastante lejos para estar en esa torre, ese pueblo con una leyenda bastante negra, ya lo conocéis. Bueno, pues de repente esa voz, que yo creo que es bastante clara, dice: me he comprado un coche, sin sentido total.
Estábamos Juanma y yo ahora mirándonos con una cara de estupefacción total, porque aquí con estos medios oye perfectamente. Me he comprado un coche algo metálico que sobresale el ruido de fondo de arrastre. Yo no sé, amigos, cómo si vuestras interpretaciones diferentes pueden ser pues porque vais en un coche, por ejemplo, imagino, nunca mejor dicho, y claro, tiene que ser muy diferente estar escuchando el dial, que igual no se escucha perfectamente, o en casa. Aquí lo escuchamos fenomenal. Nos gustaría saber cómo lo escucháis vosotros. Carmen, me he comprado un coche, Nochate. ¿Qué demonios pinta esto? ¿Qué dicen los investigadores? Pues en un principio no le dieron tampoco mucha importancia, a no ser que a raíz de que grabaran esta psicofonía justo un mes después, que no quiere decir que tenga conexión una cosa con la otra. Que no hay causa-efecto. Efectivamente, pero es curiosa la anécdota. Justo un mes después, una amiga que se acababa de comprar un coche, pues desgraciadamente se mató en ese vehículo. Lo que es importante, yo creo que es no sugestionarse con el asunto de las psicofonías, no extrapolar materias, porque desde luego no sabemos nada. Yo estoy seguro que puede haber una explicación natural, pero claro, es que la naturaleza también puede ser lo extraño muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que no hemos llegado a comprenderlo. Hay otras psicofonías cuyo contenido, aunque sé que esta es difícil de entender, pero por eso mismo estamos forzando todos un poco el oído, cuyo contenido es agobiante, se podría decir. La palabra es, bueno, pues eso, una llamada desesperada de auxilio. Escuchamos a Joaquín dándonos paso a su propia grabación. Socorro, sí, pues esta psicofonía concretamente se obtuvo en lo que es pues una oficina de la Seguridad Social. Entonces, esta oficina está situada en un bloque de edificios, y en estos edificios, en una casa, en una vivienda concretamente, ocurrió una tragedia, digamos, que fue, pues, un hombre se suicidó, se tiró por la ventana y, vamos, quedó muerto en la calle. Se puso la grabadora, pudimos obtener esta psicofonía que parece decir socorro. Pues si te parece, Juanma, vamos allá, socorro. Milenio 3, en la SER. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Bueno, hay que reconocer que esta última, por lo menos yo casi no la entendía. Se escuchaba algo muy de fondo, socorro, pero a un nivel muy bajo, ¿no? Hablábamos de Belchite, del compañero David Zurdo, que no hablamos de voces en esta ocasión, sino de disparos, de bombazos, podría ser, que no es la primera vez que aparecen en las grabadoras. No, Carlos Bogdanich obtuvo hace muchos años unas grabaciones en el las 86. En las que se oían esos disparos e incluso aviones que bombardeaban. Y es un caso muy curioso el que se da en Belchite, porque son muchas las personas que han ido allí, que han ido con una grabadora y han grabado prácticamente lo mismo. Campanadas, disparos, bombardeos. Y además campanadas y disparos que se repiten desde hace por lo menos 10 años, no, 15, ¿qué demonios? 20 años, 86, 19 años, con insistencia en las grabaciones psicofónicas. Hay que decir que allí no hay ningún campanario, ni ninguna campana, ni ningún en el reloj, pueblo viejo de Belchite, que esté activo y por supuesto nadie disparando. Lo que sí es cierto es que en el pasado los disparos fueron constantes. Marconi, Edison y grandes especialistas que empezaron por casualidad a gestar lo que era los aparatos que hoy tenemos de grabación o de transmisión de sonido, creían, su teoría, que las palabras, los sonidos pueden quedarse colgando en el éter, y lo que querían era un sistema de almacenamiento de esos contenidos. ¿Quién sabe? El sonido se queda por ahí flotando. ¿A dónde va esta misma palabra que acabo de decir hace un momento? Bueno, escuchamos, si te parece, David Zurdo contándonos cómo grabó, porque era una entrevista a un superviviente de la batalla de Belchite, y en el fondo, Carmen, empiezan a surgir esos disparos cuando estaban totalmente quietos y escuchándose uno a otro. Vamos a escuchar a David Zurdo. Y de pronto hubo un momento, luego, claro, a posteriori, escuchando las cintas, en la que se escucha como un cambio de sonido de fondo, muy profundo, mientras se está entrevistando a un señor muy mayor que estuvo de niño en aquella batalla tan importante de la Guerra Civil. Y dentro de ese cambio de sonido se empiezan a oír como unas explosiones, pum, pum, pum. Y esas explosiones se van haciendo cada vez más fuertes. Hay un momento en el que son realmente muy fuertes y luego ya se van disipando. Lo curioso es que el equipo del programa, bueno, estábamos 8 personas en ese pueblo y en ese momento grabando con la cámara digital encendida, claro, porque estábamos entrevistando a este señor mayor que decía. Revisando las cintas vimos que también y esa incursión había estado también en la cinta digital. Y curiosamente, ninguna de las personas que estuvimos allí recuerda en absoluto que ese sonido estuviera presente, porque además es un sonido tan fuerte que nos hubiese obligado a detener la grabación y repetir.
campanadas que suenan ahora, pero desde luego son nuestras, de nuestro sonido de fondo. Sí, pero vete tú a saber si tenemos alguna sorpresa, porque muchos amigos nos están escribiendo que a las 2:30 además coinciden varios SMS que nos mandan a 7640, gente completamente distinta, que les han parecido escuchar una voz entre las nuestras hacia las 2:30 de la madrugada. Puede que sea también alguna de las músicas que ha puesto Juan Frasquet, que en algunos de Tendremos los fondos que revisar la hay cinta. músicas sueltas, y eso puede generar, sobre todo hoy que imagino que también está todo a flor de piel, ¿no? Vais a escuchar esa entrevista tal y como se está produciendo en el bruto, en la investigación que están haciendo en ese momento en Telemadrid, y cómo de fondo, poco a poco, van surgiendo esos pum, pum, disparos que son idénticos a los que se grabaron hace 19 años por Carlos Bogdanich, y que para muchos son los sonidos de aquellas antiguas batallas. El comportamiento allí se respetan todos. Veías que ponían pasquines, ponían unos de unos y otros de otros, pero respetaban los límites de aquí. El uno ponía un pasín y el otro encima, que no, menos mal que ahora me gusta que los chicos no discuten de políticas y las discotecas de al fútbol, la policía ya reñís. Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Muy dejada, la veo bonito. Era un pueblo, porque esta región, por malos gobernantes, no tiene ningún valor. El río Ebro, ese río Ebro que tenemos ahí cerca, eso tenía que haber sido toda la vida. Clarísimos, hay un momento en que son clarísimos. Continuamente durante toda la entrevista, Iker. Y además en el momento en que le preguntan cómo era este pueblo, ¿verdad? Algo parecido pasa con campanadas, aunque puede que sea más difícil de entender, ¿no? Que de repente van surgiendo como unas campanadas de fondo. Lo escuchamos. De volver a escuchar, porque tenemos muchas psicofonías, que si no. Vamos con una que obtiene otro de tantos amigos. Por favor, queremos seguir la semana que viene. Vamos a dedicar 2 semanas al mundo de la transcomunicación. La semana que viene con toda la historia, protagonistas, hoy con los documentos, pero seguiremos también con vuestras inserciones. Es Modesto Mendiola, ¿no? Efectivamente, Iker, Modesto Mendiola, que es de Madrid, nos mandaba varias psicofonías también muy interesantes, y una de ellas dice: grábame. Pero además es que me recuerda a una de las más, para mí en el ranking, que nos pelearemos en hacer el ranking de las 10 mejores. ¿Te imaginas? Las 10 mejores de España. Vamos a elegir las 10 mejores de España. Vosotros podéis votar si queréis 7640 a la psicofonía que os parece más fuerte. Vamos a hacer un ranking. Hay una que es tremenda de Pedro Amorós que dice acércate, que para mí es de los peores. Bueno, pues este grábame es el mismo tono imperativo. Modesto Mendiola lo obtiene y vosotros ahora en Milenio 3 la escucháis. Grábame. Que además parece un golpetazo después del grábame, ¿eh? Y de una manera... Tendremos que conectar con Modesto porque le hemos intentado llamar esta noche, pero bueno, no nos ha cogido el teléfono. A ver si para la semana que viene nos explica dónde fueron grabadas esas psicofonías. Siguiente. Hay otra que también nos enviaba Modesto que dice: allí viven así, o eso es lo que él entendía. Vamos a ver lo que nuestros oyentes escuchan. Además esta tiene todo el tono y timbre típico, y nuestros técnicos las estaban escuchando y viéndolas, de las grabaciones más modernas. Cuanto más tecnología digital se utiliza, parece que son como más a golpes, más metálicas. Juan, hazme el favor, ¿podemos repetir esta última? Porque quizá lo hemos dicho muy rápido. Allí viven así, parece que ahora dice allí viven así, pero como un cántico muy extraño, diferente, por supuesto, a las clásicas. Lo escuchamos. Les debes evocar, otra de tantas psicofonías que nos han llegado esta semana a Milenio 3. Les debes evocar. También son contenidos un poco extraños, ¿no? Siempre frases sueltas. A veces tienen que ver con el contexto donde se obtienen y otras veces no tienen ningún sentido aparente. Ocurre que en ocasiones hechos posteriores sí que le pueden dar una significación a esa palabra suelta, perdida en el tiempo y el espacio. Voces sin rostro, que decía Sinesio Darnell. Ese libro doble que regalamos y que fue la primera inmersión literaria en ese enigma que era casi tabú para la propia parapsicología, que no lo aceptaba. Les debes evocar. Voces grabadas 3 veces,
muy rápido. Yo volvería a escucharla porque son de las más claras que estamos recibiendo. Psicofonías que por vez primera, ante cientos de miles de amigos, salen del anonimato. Les debes evocar. Y siempre ese tono, Carmen, tan cantarín, tan diferente de las voces normales, voces que parecen sueltas, rotas en algún momento. Haz de aquí tu amor. Es la última que nos enviaba Modesto. Él entiende, hazte aquí tu amor. Yo entiendo, haz de aquí tu amor. Vamos a ver lo que se escucha. Haz de aquí tu amor o haz de aquí tu amor. De nuevo también con esa especie de rupturas que están siendo protagonistas en los últimos años. Hablaremos la semana que viene de eso. Cómo ha cambiado el ordenador, la informática, la tecnología del siglo XXI, lo que era antes la grabación con Nagra, con cinta abierta, con cassette de reportero, como decían nuestros amigos anteriormente. Cómo han cambiado, qué diferentes sonidos. Haz de aquí tu amor. Rosario, estamos solo cogiendo un 10% en un futuro, y nos lo comentaba Guillermo León, nuestro webmaster de ikerjimenez.com, la posibilidad de colgar todas en ikerjimenez.com para que todos los amigos vean todo el material que se ha enviado, que ha sido muchísimo. Estamos simplemente en un 10%. Haz de aquí tu amor. Has hecho contacto, dice otra voz psicofónica. Pues sí, este lado nos la mandaba Antonio Guerrero, que si nuestros amigos nos escucharon el pasado domingo, pusimos también una psicofonía que nos había mandado él, y dice que esa parafonía la recogió en su calle, donde vivo, en Alaurín el Grande, hace unos 2 o 3 años. Y dice, tú has hecho contacto. Tú has hecho contacto, que muchas veces es como esa llamada, esa apertura, ese hablo con Raudive. Para los más fantasiosos, desde luego, puede ser que en el otro lado han recibido, sea cual sea ese otro lado, nuestra llamada, nuestra señal, no lo sabemos. Antonio Guerrero, que es un investigador de la provincia de Málaga, con el que tuvimos la oportunidad y el placer de investigar. La semana pasada poníamos una grabación extraña, obtenida en Milenio 3, con Jesús Callejo de protagonista, uno de los invitados. Para mí era una deformación de la propia voz de Jesús, inconsciente por supuesto, pero opiniones todas. Nosotros estamos aquí para resolverlo, como hemos hecho antes con Luisa de Barcelona. Pero para estas no tenemos de momento solución, queremos vuestra ayuda. Has hecho contacto. Voz de Antonio Guerrero. Solo una vez, y además, como si te da la impresión, hay como una voz femenina que luego se cuela al fondo. O sea, es una amalgama terrible en un lugar. Has hecho contacto, pero una voz sórdida. Es que estas voces tienen un componente emotivo fortísimo, y luego como una voz suelta, como siempre amputada, que no sabemos qué significa. Lo repetimos, Juanma, has hecho contacto. Has hecho contacto. Y yo creo, Carmen, que por hoy, viendo a Katia cómo está la pobre de impactada, porque estos temas le dan mucha cosa, vamos con la última, que, bueno, además es de alguien que tiene que ver con esta emisora, con la cadena SER, y que representa como muchas veces, por ejemplo, una persona joven, un oyente nuestro, bueno, en este caso ni siquiera oyente, está inaugurando un dispositivo de un MP3. Un MP3 que le habían regalado por Reyes, y justo va a probarlo. Y en cuanto lo va a probar, justo antes de probarlo, ese MP3 no se había utilizado nunca. Una voz que le dice, ¿dónde estás? Pero además es como un lamento, ¿verdad? Una voz que luego ya cada uno, imagino que en su ámbito familiar identifica, no identifica, ya depende de cada uno, pero es una voz que no estaba ahí, en total soledad. Alguien empieza a grabar por vez primera, a sacarlo para ver cómo se comprueba, y dice, ¿dónde estás? Pero así una especie de voz que vamos a escuchar varias veces porque es difícil, pero muy dramática. Es el tono, como diría Germán de Argumosa, el tono y timbre dramático característico. Lo escuchamos, Juanma. Grabando, hola. Grabando, hola. Es curioso, veíamos a la chica intentando poner en funcionamiento el MP3. Pero ya ahora entiendo otra cosa, no le veo yo. Claro, cada uno. Vamos a volver a escucharlo, Juanma, solo un momentito, damos el ¿dónde estás? De principio, yo lo escucho, ¿dónde estás? Y es una voz que estaba ahí, claro, con ella, en plena habitación o donde fuera, ¿no? Vamos a escuchar solo la voz, Juanma. Grabando, hola.
también nuestras compañeras de Hablar por Hablar y ya dicen que les da mucho miedo. ya acabamos, menos mal, porque la verdad es que a mucha gente le inquieta muchísimo, pero incluso el tono de las voces, ¿verdad? Que es una cosa inquietante. Katy, tú también, esta te la has puesto. Sí, esta última ha sido horrorosa, a mí me parece horrorosa, no sé qué compañera es, ahora me lo decís. Sí, no me gusta el programa de hoy, muy interesante, pero lo he pasado mucho miedo, ahora llego a casa y no me duermo. Bueno, vamos con los dos ganadores de Voces sin Rostro. En primer lugar, una chica que nos escribe desde Candanchú dice que no puede dormir y que le ha parecido oír una psicofonía. Espero que es su prima, Mónica, hablando en sueños. Sí, bueno, pues ahí seguro que es la eso. explicación. Anabel y José Luis dicen que están acurrucaditos debajo de las mantas y que ellos también llevan años tratando de grabar una psicofonía. Que nunca han tenido suerte, que cuál sería el manual para grabar psicofonía. Pues les emplazamos, si te parece, Katy, a la siguiente edición de Milenio 3 el próximo viernes, porque el domingo seguro que vamos a estar pendientes del tema de Torrejón de Ardoz, pero hablaremos de eso, de cómo hacer una psicofonía y siempre con rigor y con seriedad, ¿no? Qué miedo. En la empresa química donde trabajábamos murieron 2 personas hace 4 años en un reactor. A veces pasan cosas raras allí, pero no nos atrevemos a grabar, nos dicen Víctor y Chema. También amigos que nos escriben desde fábricas, uno desde una fábrica en la que hay más de 100 personas que nos están todos escuchando, muertos de miedo, y también en una fábrica de cartón, nos decía Javier. Salva y Moni eran los de la fábrica de 100 chicos. Y que esos tiros que se escuchan son de mortero, yo los he disparado. Pedro de Cáceres, lo de la entrevista era un bombardero con fuego antiaéreo. Hay oyentes que nos preguntan que si seguimos recibiendo psicofonías durante toda esta semana, que lo manden al... Dime la dirección postal. milenio3@cadenaser.com, ahí es la dirección de email, o si no, al apartado 222 de Madrid, o a Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. No hay más tiempo, la semana que viene más Transcomunicación. Abrazos.